En este video les voy a hablar sobre uno de los temas más importantes dentro de la econometría, como lo es el de la problemática que genera el que las varianzas de las perturbaciones sean diferentes. Me refiero al problema de la heterocedasticidad. Partiremos de que se ha resuelto el cuestionario que habla sobre la naturaleza del problema, es decir, cuál es la naturaleza de la heterocedasticidad, y posteriormente veremos cuáles son las consecuencias. Con este cuestionario se supone que esto ya debería de quedar claro. Me refiero a la naturaleza y las consecuencias que generaría sobre un modelo la presencia de heterocedasticidad. Entonces, en este video nos vamos a enfocar exclusivamente en la forma en la que se puede detectar este problema, cómo se detecta la heterocedasticidad, y ya en un segundo video veremos cómo se corrige, es decir, cuáles son los remedios para esta problemática. Bien, al igual que la multicolinealidad, la pregunta más importante que debemos hacernos es cómo saber que hay heterocedasticidad en una situación específica. Entonces, igual que en la multicolinealidad, no existen reglas precisas y rápidas para detectar la heterocedasticidad. Lo que se tiene solo son algunas reglas prácticas. Entonces, vamos a examinar tanto métodos informales como métodos formales para poder detectar la heterocedasticidad. Entonces, vamos primero con los métodos informales. Los métodos informales, uno de ellos es identificar la naturaleza del problema. Entonces, eh, a veces, cuando uno ya ha leído suficiente sobre un determinado problema, puede inferir que, sobre todo en información de corte transversal, se podría estar presentando el problema de la heterogeneidad en los datos. En este caso, la heterocedasticidad podría ser la regla y no tanto la excepción. Suele esperarse la presencia de heterocedasticidad si se agrupan empresas pequeñas, medianas y grandes. Aquí es claro por qué uno esperaría varianzas diferentes, pues los datos para empresas pequeñas, medianas y grandes pues son diferentes, y desde ahí uno intuye que el problema se estará presentando. Entonces, esta sería como la primera forma o el método que es informal, es decir, identificar el problema y de una manera lógica pensar que si la muestra está compuesta por grupos de variables, o mejor dicho, por grupos de datos, en este caso de empresas que son pequeñas, medianas y grandes, seguramente se tendrá una variación en las perturbaciones diferentes en cada grupo. El segundo es el método gráfico. Si no hay información a priori o empírica, es decir, si no se tiene el suficiente conocimiento sobre el problema, pues entonces aquí se acude a la naturaleza de la heterocedasticidad. En la práctica se puede llevar a cabo un análisis de regresión con el supuesto de que no hay heterocedasticidad y luego hacer un examen post-mortem de los residuos elevados al cuadrado. Los términos de perturbación cuadrático entonces nos van a servir para ver si existe algún patrón sistemático, como los que vemos en la gráfica, en las gráficas de aquí abajo, ¿no? Vamos a ver ahorita, creo sería bueno con un ejemplo, cómo es que pudiéramos ver estos diferentes patrones. Aquí, como ya se ha leído esta parte del capítulo, nos debe de quedar claro que lo que deberíamos de esperar para que los términos de perturbación cuadrática estimados se comporten como los que aparecen en el inciso A. Y si aparecen de esa manera, es decir, constantes, pues entonces uno debería esperar que las varianzas sean iguales. En caso contrario, lo que podemos ver en el gráfico B, C, D y E son patrones ya muy definidos. En el inciso B podemos ver un comportamiento explosivo. En el comportamiento del inciso o de la gráfica C, nosotros podemos ver
una tendencia creciente. En el ejemplo D podemos ver una función cóncava, y en el ejemplo E podemos ver una función creciente, exponencial. Entonces ahí se definen perfectamente patrones, a diferencia del inciso A, en donde lo que se tiene, por así decirlo, es una constante. Entonces, cuando el comportamiento no sea constante, se va a entender como heterocedasticidad, y cuando lo sea, es decir, cuando sea constante, se deberá de entender como homocedasticidad. Pero bueno, vamos a ver que estos patrones, cómo se podrían presentar ya en un ejemplo práctico. Entonces voy a abrir R y aquí voy a hacer un pequeño ejemplo que habla sobre el consumo y la renta o el ingreso. Entonces este ejemplo se llama, vamos a llamarle ejemplo 1, o mejor dicho, método gráfico. El método gráfico que es el primer método informal, perdón, que es uno de los dos métodos informales, naturaleza del problema, ya decíamos, y ahora el método gráfico, para después pasar ya con los métodos formales. Pero bueno, vamos a hacer este ejemplo del método gráfico de una manera muy sencilla y rápida. Entonces, para ello voy a importar algunos datos de la variable consumo renta, y después voy a desunir los datos. Ahí están los datos, son solo dos, el consumo y la renta. Y después vamos a desunir los datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este método gráfico? Es decir, practiquemos el método gráfico. Lo que vamos a necesitar es hacer un examen post-mortem, como nos decía el autor del libro. Es decir, vamos a tener que correr la regresión entre estas dos variables, porque de ahí vamos a necesitar las perturbaciones. Recuerden ustedes que lo que necesitamos es hacer una gráfica respecto al término de perturbación estocástica estimado, es decir, la U cuadrada gorro, respecto a la variable en cuestión, a la variable dependiente. Entonces, eso es lo que necesitaremos. Vamos a abrir R para, para poder hacer este ejemplo. Les decía, vamos a correr la regresión 1, en donde decimos que el consumo va a estar explicado por la renta. Entonces vamos a poner aquí un pequeño resumen de esta regresión 1 y vamos a ver los resultados. Aquí pasa algo interesante porque al igual que a diferencia, perdón, de la multicolinealidad, el problema de la heterocedasticidad pues no es tan sencillo de identificar. Por ejemplo, tú aquí lo que estás viendo es que la renta pues tiene un poder explicativo respecto al consumo bastante interesante, bastante elevado. Son resultados estadísticamente significativos, el coeficiente de determinación es bastante alto. Entonces parece que todo va bien con este modelo, pero si nos preguntamos si esto tiene o posee el problema de la heterocedasticidad, a simple vista es difícil verlo. Por eso, repito, tenemos estos primeros métodos informales, que creo que aquí podríamos dividirlo de esta manera en métodos informales, y después vamos a ver ya los métodos formales. Entonces, ¿cuál sería el primer método informal? Corres la regresión 1 y de esa regresión vamos a extraer los términos de perturbación estocástica. Ustedes recordarán que eso se puede hacer a través de el comando residuals de la regresión 1, y los vamos a almacenar en una variable que se va a llamar U. Entonces, para que ustedes vean los términos de U, aquí están, son 50 datos de las perturbaciones. Ahora sí, podríamos elevar el término de perturbación al cuadrado,
pero también podríamos obtener sus valores absolutos. Vamos a hacer las dos cosas, porque probablemente los vamos a necesitar. En este caso voy a poder obtener el valor absoluto con el comando abs. Ustedes saben que lo que hace es que todos los valores que son negativos pues los vuelve positivos, y entonces aquí están, todos los valores han sido convertidos en términos positivos. Después el término de perturbación se eleva al cuadrado. Esto también va a hacer que esos términos de perturbación se vuelvan positivos. Y bueno, aquí los muestro. ¿Quién es U2? Estos son los términos de perturbación cuadráticos. Y con estos son con los que nosotros podríamos intentar hacer una gráfica como la que nos sugiere el libro. La perturbación estocástica elevada al cuadrado respecto a la variable dependiente, ¿no? Entonces vamos a hacer, ya que tenemos las perturbaciones cuadráticas, pues la elección de la y calculada. En este caso vamos a utilizar la y gorro. La y gorro, ustedes saben, es la y calculada, por lo tanto necesito obtener esos valores de la y calculada. Eso se hace de la siguiente manera. Con el comando predict respecto a la regresión 1, pues así es como se pueden obtener los valores predichos o calculados, es decir, los valores y gorro. Vamos a ponerle aquí una yc y vemos que estos son los valores y calculados. Entonces ya tenemos las dos variables que nos sugiere, en este caso el gráfico, el término de perturbación cuadrática y la y estimada. El término de perturbación estocástica es el estimado, ¿no? El gorro, el u cuadrado gorro. Entonces, ya que tengo estos dos elementos, pues entonces lo que viene pues es muy intuitivo, porque necesito hacer una gráfica, ¿no? ¿Entre quién? Una gráfica entre el valor absoluto y la y calculada. Se puede observar claramente una tendencia creciente, dice aquí. Vamos a ver si esto es cierto. Es decir, vamos a ver que si nosotros corremos esta gráfica, pues lo que podemos ver es un patrón creciente, ¿sí? Exponencial. Y si nosotros lo comparamos un poco con los ejercicios del libro, pues podemos identificar que se parece mucho a este ejemplo del inciso B. Es decir, aquí se ve cómo se va expandiendo conforme avanza el número de observaciones. Lo mismo que pasa aquí en el inciso B. Entonces, esta sería una primera forma. ¿Qué se tendría que ver en este gráfico para decir que es homocedástico o que las perturbaciones son homocedásticas? Las perturbaciones cuadráticas, bueno, pues tendrían que verse como una constante. Esto no se ve como una constante, esto se ve como una variable que va creciendo, se va expandiendo como aquí, ¿no? Entonces, esa sería una primera prueba, repito, informal, porque solamente el gráfico es lo que nos sirve para identificar lo que pudiera contener heterocedasticidad, pero habrá quien diga que probablemente ahí no alcance a ver la heterocedasticidad de manera clara, ¿no? Entonces, por eso, repito, este es un método informal, y bueno, esta sería una primera gráfica. Se pueden hacer estos métodos informales generalmente con el término de la variable en valores positivos, es decir, con su valor absoluto, o también puede hacerse con la perturbación cuadrática. De hecho, lo que aquí nos sugiere estos gráficos es que se haga con la perturbación cuadrática. Entonces me estaría faltando solo el hacer esa gráfica, pero bueno, esa se puede hacer muy fácil. La y calculada la vamos a poner en función de las perturbaciones cuadráticas, para que cuando yo corra esta gráfica, pues entonces me dé algo. Yo creo que aquí vamos a cambiarlo por U2 primero y YC. ¿Por qué hice este cambio? Para que entonces ahora sí nos quedara el término de perturbación en la variable de las ordenadas y la y calculada en las abscisas, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos algo como esto, la y calculada en las abscisas y el término de perturbación cuadrático en las ordenadas. Entonces fíjense qué patrón, otra vez, pero ya creo de manera más clara,
podemos ver que si hacemos el gráfico ya no respecto al valor absoluto, sino al término cuadrático, pues la gráfica sí muestra claramente un comportamiento explosivo, es decir, que tiende a ir creciendo conforme se avanza en las observaciones. Entonces, repito, este se parece mucho al patrón del gráfico B. Bien, dejamos entonces esto de lado porque estos son, repito, métodos informales y vamos entonces ahora a pasar a las pruebas formales. Las pruebas formales, que son las que nos sugiere Gujarati, son las siguientes. La primera es la prueba Park. Park formaliza el método gráfico con la sugerencia de que sigma cuadrado es algún tipo de función de la variable explicativa x. La forma funcional que él propuso es esta que ustedes ven aquí. El término de la varianza es igual, bueno, la varianza subíndice i es igual a la varianza sin subíndice, es decir, a la varianza constante multiplicada por la variable exógena elevada a la beta por el exponencial elevado a la beta i. Aquí se hace una transformación con logaritmos para poder utilizar la forma lineal. Entonces, el modelo queda como el logaritmo de sigma cuadrada igual al logaritmo de sigma cuadrada más beta por el logaritmo de sigma. Pero entonces, como sigma por lo general no se conoce, este sigma no es común que se conozca porque esto solamente se va a conocer cuando tú tengas la población completa. De lo contrario, pues entonces no vas a poder conocer este valor, por lo que Park sugiere utilizar una variable que se aproxime mucho a esta varianza. Y esa variable es el término de perturbación estocástica cuadrático. Entonces, este es el que se sustituye, o más bien el que reemplaza a este valor que, repito, generalmente no se va a conocer. Entonces, de esta manera, el término de perturbación estocástica cuadrática funciona como una aproximación y lo que tendríamos que hacer entonces es correr, en vez del logaritmo de sigma cuadrático, el logaritmo de el término de perturbación estocástica cuadrática. Entonces, eso en función de la variable x. Vamos a ver entonces cómo opera esto. Aquí nos presentan un ejemplo para ilustrar el enfoque de Park con la información de la tabla 11.1. Entonces vamos a efectuar la siguiente regresión. Esto lo voy a hacer más pequeño y voy a dejarlo de este lado para que vayamos comparando con lo que podemos ir haciendo en, en el lado izquierdo en nuestro programa, en RStudio. Bueno, aquí nos dice que lo que podemos hacer es proponer una de las primeras pruebas, que es la prueba de Park. Entonces vamos a llamarle aquí heterocedasticidad, prueba de Park. Esto, nada más para identificar, se encuentra en la página 379. Y entonces vamos a hacer este ejercicio de la página 379. Bien, vamos a requerir pues este archivo para poder importar los datos y hacer la prueba Park. Así le voy a llamar ppark. Entonces me voy al escritorio y acá ya tengo los datos de la prueba de Park, que es este, que son estos datos. Y bueno, pues nada más para mostrar de qué datos estamos hablando. Vamos a ponerlos acá. Aquí tenemos las variables, que son 13 variables, 14 variables con tam, más una variable int y varias variables x1 hasta x13. De aquí vamos a utilizar pues estos datos
para el ejercicio que pretendemos, que es este mismo, ¿no? El que nos propone aquí Gujarati. Entonces, lo que nos propone es que hagamos la primera regresión. Para obtener Park, vamos a necesitar correr la regresión aquí que nos sugiere, pero bueno, primero tengo que desunir los datos para poderlos utilizar y enseguida correr esta regresión. Fíjense que la regresión es la variable exógena explicando a la variable endógena. En este caso voy a utilizar dos variables, x11 y x13. x11 va a ser la variable dependiente y x13 va a ser la variable, x13 va a ser la variable independiente y x11 va a ser la variable dependiente. Estos son los datos y aquí está el resumen de lo que se debió encontrar en esta primera regresión. Aquí está. ¿Qué son estos datos, no? Es decir, son los datos que ustedes ven aquí del lado derecho, pero lo que hacemos generalmente es ya utilizar también este comando para que los datos queden de mejor forma, ¿no? Entonces aquí aplico el SciPen y vuelvo a correr la regresión y entonces aquí están ahora sí los resultados, el intercepto 1992.06 y el coeficiente pendiente .2329, ¿no? 2330, es básicamente el mismo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es explicar que una vez que corres la regresión de la variable, la que sea dependiente, en función de su variable o varias variables independientes, de ahí es donde se pueden extraer las perturbaciones. Y esas perturbaciones me van a servir para poder aplicar la prueba Park. Entonces, vamos a poner aquí cuáles son los coeficientes, que son estos que vemos acá en el libro, pero vamos a requerir esta regresión para que de ahí se puedan extraer las perturbaciones cuadráticas. Vean ustedes aquí. Luego ya se le podrá aplicar ahí el logaritmo, lo que haga falta. Entonces, vamos a ver entonces el método que, estamos investigando, que es el de Park. Entonces, aquí voy a poner una pequeña explicación para que nuestro script quede cada vez más claro. Tal como establece el modelo de Park, se genera la variable del logaritmo de los residuales al cuadrado y el logaritmo de la variable explicativa, es decir, el logaritmo de los residuales al cuadrado y el logaritmo de la variable explicativa. ¿Esto con qué objeto? Con el único objeto de que una vez que has corrido la regresión, podemos hacer ese examen sobre las perturbaciones estimadas. Entonces, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Ustedes saben que con el comando residuals se pueden obtener los residuales de la regresión en cuestión, es decir, de la regresión 1. Entonces, así de sencillo, he obtenido las perturbaciones, que son estas, miren. Entonces, una vez que obtengo las perturbaciones, ahora sí le puedo aplicar el logaritmo, ¿no? Porque aquí me dice que tendría que aplicarle el logaritmo a las perturbaciones cuadráticas. O sea, aquí estoy haciendo dos operaciones. Elevo al cuadrado las perturbaciones y le aplico el logaritmo. Entonces, en LU2 ya se encuentra el logaritmo de las perturbaciones cuadráticas. Ahora lo único que me falta es el logaritmo de la variable exógena, en este caso de x13. Pues lo único que hago es aplicarle con el comando log el logaritmo. Entonces ahora sí, ya puedo correr una segunda regresión. Esa segunda regresión va a ser esta que estoy escribiendo aquí. Data, los datos ya sabemos que vienen de ppark, punto y coma, y vamos a pedirle el resumen de esta regresión 2, que deben de ser estos resultados que nosotros vemos aquí a la derecha, ¿no? Entonces vamos a darle correr de una vez y aquí están los resultados, ¿no? 35.8 y menos 2.8. Van a decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve o qué es lo que me estaría diciendo?
Ustedes deben de recordar, para dejarlo muy claro, que en una regresión el término de perturbación estocástica no debe de tener ninguna relación con las variables exógenas. Entonces, la lógica detrás de lo que pensó Park en su momento fue, para poder probar eso, pues entonces yo tendría que aplicarle, claro, previamente un logaritmo a las perturbaciones cuadráticas y a mi variable exógena, para que después corra la regresión y yo pueda identificar si esta variable exógena, X, tiene alguna relación con las perturbaciones. En el caso de homocedasticidad, deberíamos esperar que esto no sea significativo, porque esto nos estaría diciendo que entonces X no tiene relación con la perturbación. En caso contrario, si X tiene un poder explicativo sobre la perturbación, pues eso será evidencia de que existe heterocedasticidad. Obvio, no hay una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Según la prueba de Park, se puede concluir que no hay heterocedasticidad en la varianza del error. Para que quede más claro, lo que podríamos también es establecer que como una regla práctica, si tu t, si el valor de la t estadística resulta no significativo, pues entonces tú estás aquí garantizando que la variable exógena no tiene poder explicativo sobre la perturbación. Eso es lo que querríamos que pasara, porque como aquí dice, entonces eso nos llevaría a concluir que no hay heterocedasticidad. Entonces, el problema es cuando estos sí son estadísticamente significativos. Sobre todo este. Si la variable exógena explica a las perturbaciones, quiere decir que hay una relación entre variable exógena y perturbaciones, cosa que en un modelo de regresión no debería de presentarse. Es decir, las variables exógenas no deben de tener ninguna relación con las perturbaciones. Y así es como Park pues encontró una primera prueba, esta prueba que se conoce como la prueba de Park, y así funciona, ¿no? Después viene otra prueba que es la prueba de Glexer. La prueba de Glexer eh, es bastante similar a la prueba de Park. Después de obtener los residuos de la regresión, Glexer sugiere una regresión sobre los valores absolutos del término de perturbación sobre la variable, es decir, a diferencia de Park, que sugería aplicarle un logaritmo, Glexer sugiere una serie de transformaciones, todas estas que ustedes ven aquí. Una es explicar, bueno, aquí la clave es que Glexer sugiere que las perturbaciones sean utilizadas como valores absolutos, ¿no? Además de una serie de funciones. Por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí, o lo que nos está diciendo el autor aquí, es que vamos a tomar el término de perturbación estocástica, le vamos a aplicar el valor absoluto y después vamos a proponer que sea explicada por la variable exógena de forma lineal, como la raíz cuadrada de esa variable, como el recíproco de la raíz cuadrada de esa variable, o como la raíz cuadrada de beta 1 más beta 2 por x, o como la raíz cuadrada de beta 1 más beta 2 por x al cuadrado. Es decir, son diferentes formas, pero aquí la única característica que me gustaría resaltar es que no se pierda de vista que lo que se intenta es explicar la perturbación en términos de una variable exógena. Y aquí lo que se estaría buscando es si en estas diferentes representaciones esa variable exógena resulta ser estadísticamente significativa o no. Si resulta significativa, eso quiere decir que entonces sí hay una asociación con las perturbaciones y por tanto estaría presente el problema de heterocedasticidad. Lo que entonces querremos es que ninguna de estas variables X tenga un poder explicativo sobre la perturbación, porque eso nos llevará a concluir que entonces las perturbaciones son homocedásticas. Bien, esa es la lógica que planteó Glexer para sus modelos. Aquí viene un pequeño ejercicio sobre la prueba de Glexer y creo que lo podríamos hacer también sin ningún problema. Aquí dice que lo que necesitamos es
igual correr una regresión y cuando se corre esa regresión obtener los valores absolutos de la perturbación y ponerlos a ser explicados por la variable exógena, ¿no? Entonces vamos a hacer esto muy rápidamente aquí sobre, sobre estos datos. Vamos a generar el valor absoluto de U de la regresión que acabamos de correr. Y después vamos a correr entonces la regresión de el valor absoluto en términos de x13, ¿no? Algo como lo que estamos viendo por acá. Estas son las perturbaciones de forma absoluta, o es decir, aplicándole valores absolutos, y después los podemos explicar por nuestra variable exógena, que ya vimos quién es, ¿no? Aquí, para hacer las cosas correctamente, pues vamos a poner la base de datos, vamos a pedir un resumen y vamos a ver qué nos dice esta regresión 3. En esta regresión 3, pues vamos, lo que obtenemos es que la variable exógena x en realidad no tiene un poder explicativo, como ya lo habíamos visto acá con, mejor acá lo vemos en el libro, acá ya lo habíamos visto con Park. Con la transformación que él sugiere, que es la de logaritmos del término de perturbación cuadrática en función del logaritmo de la variable exógena, no había una relación estadísticamente significativa. Cuando hacemos la prueba de Glexer, lo único que cambia es que el término de perturbación ahora, en vez de elevarse al cuadrado, se le aplica el término en valores absolutos en función de la variable exógena. Y entonces, lo que vemos acá es que la regresión 3 pues también nos da resultados similares, es decir, en cuanto a que la variable exógena no tiene poder explicativo sobre las perturbaciones, lo cual nos podría llevar a concluir que no existe eh, el problema de heteroscedasticidad. Entonces, vamos ahora ya a pruebas un poco más potentes, como pudiera ser la prueba de Goldfeld y Quant, para lo cual pues voy a hacerlo de la siguiente manera. Este popular método, refiriéndome a la prueba de Goldfeld y de Quant, se aplica si se supone que las varianzas son heteroscedásticas, es decir, que sigma i elevado al cuadrado está relacionada positivamente con una de las variables explicativas en el modelo de la regresión. Por simplicidad, vamos a considerar el modelo usual solo con dos variables, pero entendiendo que esto se puede ampliar a más variables. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Fíjense, aquí la lógica, pues me parece que es bastante clara. Nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo les propongo que vayamos siguiendo lo que dice aquí el libro, cómo es que se hace la prueba, que es bastante laboriosa, y después les digo cuál es la ventaja de utilizar R, porque podríamos a través de un único comando obtener este mismo valor o esta misma prueba, que es la prueba de heteroscedasticidad de Goldfeld y de Quant. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está en la página 382, 383, de la prueba de Goldfeld y de Quant, para ir recapitulando, ¿no? Entonces, llevamos métodos informales, uno que es el método gráfico, y después vienen ya los métodos formales, que sería el primero, la prueba de Park, el segundo, la prueba de Glexer, pero esa viene aquí, ¿no? Vamos a ponerle aquí Glexer. Ajá. Y ahora vamos con la prueba de Goldfeld y de Quant. Entonces vamos a ponerle aquí que esta sería la prueba de Goldfeld y Quant. Esta sería la primera prueba de Park.
La segunda es la prueba de Glexer. La tercera, pues obviamente sería esta prueba de heteroscedasticidad de Goldfeld y de Quant. Entonces aquí lo que les voy a pedir es que presten atención a la parte en la que el libro nos hace la explicación de cómo funciona la prueba de Goldfeld y de Quant, para que después nosotros podamos desarrollar esa prueba de manera muy sencilla a través de pues algún comando, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Fíjense, el supuesto de que sigma cuadrado es proporcional al cuadrado de la variable x en su estudio de presupuestos familiares, Price y Hutaker encontraron muy útil este supuesto. Me refiero al supuesto que está aquí en esta ecuación, ¿no? De que sigma cuadrada subíndice y era igual a sigma cuadrada por x y cuadrática, donde sigma cuadrada pues, es una constante. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Para probar explícitamente la prueba de Goldfeld y de Quant, se sugiere un procedimiento de todos estos pasos. Creo que son cuatro o cinco pasos que ahorita vamos a ir desarrollando uno por uno. En el primero, fíjense, lo voy a hacer aquí en grande. En el primero lo que ustedes van a tener que identificar es, una vez que tienes todas tus variables, las vas a ordenar, todas esas observaciones, de acuerdo con los valores de x a partir del valor más bajo de x. Entonces, por ejemplo, acá nos propone un ejercicio en donde tenemos una variable dependiente y y una variable independiente x. Aquí están obviamente desordenados, pero acá ya aparecen los datos ordenados de acuerdo con los valores de x, es decir, del más pequeño al más grande, ¿no? Entonces ese es el primero de los pasos. Después, en el segundo paso, vamos a omitir los C observaciones centrales, donde C se especificó a priori, y vamos a dividir las observaciones restantes n-e en dos grupos, cada uno de n-e entre dos observaciones. Esto se ve creo que de manera más clara así. Ustedes van a tomar toda la muestra, desde el valor más pequeño hasta el valor más grande, y después vamos a dividir, por así decirlo, en dos grandes muestras. La primera con los valores más pequeños y la segunda con los valores más grandes. Y en el centro vamos a quitar cuatro observaciones de en medio. ¿Por qué se quitan cuatro? Generalmente se quitan las variables, mejor dicho, las observaciones centrales, las cuatro observaciones centrales o de en medio, para poder hacer esa división en dos muestras, las muestras con valores pequeños y las muestras con valores grandes. Aquí lo que debería uno esperar es que esta muestra sea igual a esta muestra. Vamos a ver, o de inmediato se ve que estas muestras en realidad no van a salir tan iguales en cuanto a sus varianzas o a sus términos de perturbación. Aquí hay valores muy pequeños y acá hay valores muy grandes. Pero bueno, vamos a seguir. Después del inciso, o mejor dicho, del paso 2, que es ya quitar el valor de n menos c entre dos observaciones, vamos a ajustar la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a separarlas, es decir, a las primeras n menos c entre dos observaciones y a las últimas n menos c entre dos observaciones, y vamos a obtener las respectivas sumas de cuadrados residuales. Fíjense que vamos a obtener dos SCR, suma de cuadrados residuales 1, y SCR 2, que van a ser representadas por la primera muestra, que repito, es de estas primeras observaciones desde 80 hasta 150, y la segunda muestra va a ser de 190 hasta 270. Acá están creo que ya los resultados. Miren, aquí está la primera regresión. Es decir, si ustedes corren la regresión de estas primeras, de estas Y en función de estas X, de estas primeras observaciones, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 observaciones.
Por cierto, estas dos muestras son simétricas, ¿no? Si ustedes cuentan de aquí para acá, también nos da otras 13 observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y entonces ya tengo dos muestras de 13 observaciones en la primera de ellas y de 13 en la segunda. Estos son los resultados que aquí aparecen. La regresión basada en las primeras 13 observaciones nos da estos valores y la regresión basada en las últimas 13 observaciones nos da estos otros valores. De ahí se extrae la suma de residuos cuadráticos, esta, y lo mismo para la segunda muestra. Para la primera muestra es 377, es decir, una suma de residuos cuadráticos pequeña, en comparación con esta segunda que ya es más grande, de 1536. Podríamos decir que es prácticamente 4 veces mayor que esta primera muestra. ¿Para qué nos sirve esto? Esto junto con los grados de libertad, que hablábamos de 13 observaciones, menos 2 restricciones, la constante y la variable, pues nos lleva a 11 grados de libertad. Y fíjense lo que se le ocurrió a estos profesores, a Goldfeld y a Quandt, pues fue que en la idea de que la homocedasticidad tendría que llevarnos a perturbaciones o a varianzas cuadráticas, a varianzas, sigmas cuadráticas iguales, pues seguiría la lógica de que esta muestra debiera parecerse a esta otra muestra. Si esto es así, hablamos de homocedasticidad. Si no es así, hablamos entonces de heterocedasticidad. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede con este pequeño ejemplo. Aquí voy a recordar algo muy importante. La hipótesis nula siempre es sobre homocedasticidad o siempre se prueba respecto a homocedasticidad, mientras que la hipótesis alternativa se prueba respecto a heterocedasticidad. Entonces, habiendo aclarado eso, vamos a hacer esta pequeña operación que es lambda. Lambda va a ser igual a la suma de residuos cuadrática sobre los grados de libertad, 2 entre 1. Aquí, en términos muy prácticos, se debe de explicar que siempre que se identifique el valor más grande, ese va a ir en el numerador, ¿no? Es decir, en este caso el número más grande pues es el de la suma de residuos cuadráticos de la segunda muestra, por eso esa es la que va en la parte superior, en la parte del numerador. Pero si hubiera sido el de la suma de residuos cuadráticos 1, bueno, pues entonces ese es el que se colocaría arriba. Entonces aquí, repito, el valor cuya suma de residuos cuadrática es mayor es la que se va a colocar en el numerador. Entonces, eso se divide entre los grados de libertad, aquí se ve muy claro, 1536.8 entre 11 y 377.17 entre 11, eso me da un valor de 4.07. Van a decir, ¿y ese 4.07 qué es? Ese es un estadístico. Es el estadístico que nos va a permitir, con un valor F crítico para 11 grados de libertad en el numerador y 11 en el denominador, a un nivel de significancia del 5%, decir que ese valor es 2.82. Y como el valor F, es decir, de esta lambda que ahorita estamos nosotros calculando, excede el valor crítico, pues entonces podríamos concluir que hay heterocedasticidad en las varianzas del error. Sin embargo, si el nivel de significancia se fija en 1%, pues entonces no podemos rechazar el supuesto de homocedasticidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí el valor de lambda es de el p-value de ese valor de lambda es 0.014. Por eso esto no estaría pasando el nivel de significancia del 1%, ¿no? Es decir, esto estaría quedando en la región de rechazo, se rechazaría entonces homocedasticidad y entonces estaríamos diciendo que hay heterocedasticidad. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahorita de manera muy rápida. Bueno, aquí ya se acaba la prueba, pero entonces aquí es donde yo les digo, creo que es evidente que todo este procedimiento es muy engorroso en cuanto a que
imagínense, ustedes tendrían que, primero que nada, identificar sus variables dependiente e independiente, después esa independiente ordenarla de menor hasta el mayor, después obtener, quitar los 4 valores centrales para obtener 2 muestras, una primera de 13 y una segunda de 13, correr esas regresiones, obtener las sumas de residuos al cuadrado, dividirlas entre los grados de libertad, la mayor en el numerador y la menor en el denominador, y de ahí obtener el estadístico lambda, que nos va a decir, para dejarlo también más claro, que en la hipótesis nula, sigma cuadrada sería constante, es decir, hablaríamos de homoscedasticidad, contra la hipótesis alternativa, que es que sigma cuadrática es diferente, es decir, es heterocedástica. Entonces, ustedes ya saben que sigma cuadrada subíndice i representa heterocedasticidad, mientras que sigma cuadrada sin subíndice representa homoscedasticidad. Bien, entonces, repito, hipótesis nula prueba homoscedasticidad, hipótesis alternativa prueba heterocedasticidad. Entonces, con este valor de 4.07, lo que nosotros deberíamos de concluir a un nivel de significancia del 5% es que si al 5% yo obtengo un valor de 2.82, este 4.07 pues estaría quedando muy por encima del 2.82. Entonces, como este valor excede al valor crítico, podemos concluir que hay heterocedasticidad. Porque, u otra forma de verlo, es que este valor está siendo lo suficientemente negativo para poder rechazar la hipótesis nula, que repito es homoscedasticidad, y en consecuencia no rechazar la alternativa, que es heterocelasticidad. Por eso podemos decir que a un nivel de significancia del 5%, pues esto es heterocedástico. Pero bueno, vamos a hacerlo ya de manera muy sencilla. En vez de hacer todo este procedimiento, pues entonces nosotros podemos acudir a algún comando. Vamos a hacer, o mejor dicho, voy a hacer la importación de los datos para que vaya quedando muy claro. Lo que yo estaría haciendo aquí es, pues básicamente importar estos mismos datos. Esto viene en el archivo que se llama Goldfeld and Quant. Ahí estaban estos mismos datos, ¿no? Nada más para que se vea que hablamos de los mismos datos. Aquí está Goldfeld y Quant. Son estos resultados, aquí están. Y después están, bueno, aquí todavía no están ni ordenados, fíjense, son 55 y 80, pero todavía no están ordenados. Entonces esto es un gran problema que ahorita se va a poder resolver a través de un comando. Y ese comando, pues, es el que nos va a permitir aplicar esta prueba. Para desarrollar la prueba de Goldfeld-Quant necesitamos descargar la librería LM, entonces LM-test. Entonces aquí vamos a ponerlo como una nota porque esta es la que necesitaremos, ¿no? Entonces yo creo que antes de correr la prueba, pues como esta ya la hemos descargado antes, simplemente la mandaremos llamar como LM-test. Vamos a dar run y ahí está, ¿no? Ahí está ya funcionando la prueba, la librería. Entonces, vamos a utilizar la prueba de Goldfeld-Quant de la siguiente manera. Vamos a poner aquí una pequeña nota para que quede muy claro. Lo que estoy diciendo es que para desarrollar la prueba Goldfeld-Quant necesitamos descargar la librería LM-test. Eso ahí que quede muy bien identificado porque esto lo vamos a necesitar hacer previamente para que puedan correr el comando. Después, la prueba Goldfeld-Quant se realiza con la siguiente estructura, donde point es igual a 0.5. ¿Qué significa este 0.5? Significa que partimos la muestra por la mitad, es decir, esto que estamos haciendo aquí. Partimos la muestra exactamente por la mitad
misma cantidad de datos para la primera muestra, 13, misma cantidad para la segunda muestra, 13. Después hay otro elemento que es el de fraction. Este fraction, que es 0.13, no es otra cosa más que la fracción del centro, es decir, 4 sobre 30. Si ustedes dividen 4 sobre 30, obtienen este valor de 0.13. Estos son los datos de la mitad, ¿no? De la mitad para que quede dividida la muestra en dos submuestras del mismo tamaño, o sea, los 13 de la primera y los 13 de la última. Y listo, ya que tenemos todos del mismo tamaño, pues entonces ahora sí viene el comando que deberán de aprenderse, porque esto les va a salvar de tener que hacer siempre esto de todo el procedimiento, ¿no? Es decir, para evitar hacer todo este procedimiento, en donde previamente tendrías que acomodar los datos de menor a mayor, pues entonces lo que vamos a hacer es aprendernos el comando para la prueba Goldfeld and Quant. Repito, se encuentra dentro de la librería LMTest. El comando es GQ de Goldfeld, G y Q de Quant, y después la palabra test. Entonces, esta es la prueba GQ, la prueba de Goldfeld and Quant. Se va a colocar la variable dependiente, la virgulilla y la variable independiente, y en función de x. Se va a poner aquí las dos características que ya he explicado, point y fraction. Si tú le pones point igual que 0.05, le estás diciendo divídela exactamente a la mitad. Y después la fracción tú la vas a poner como de 4, vamos, la muestra completa tiene 30 observaciones. De esas 30 observaciones tú quitas las 4 del centro. Por lo tanto, la fracción que nosotros estaremos utilizando es 4 sobre 30. Fíjense ustedes que también se podría ampliar a 6 o a 8. Eso querría decir que si tú te vas, por ejemplo, de 4 subes a 6, pues entonces tienes que quitar este 150 y este 190. Y entonces la muestra ya baja de 13 a 12. 12 para las dos submuestras. En la práctica se sugiere quitar solamente, claro, además de un número par, no quitar tantas observaciones, porque si hablamos de que solamente tenemos 30, quitar 4 pues ya implica quedarte solo con 13 y con 3, es decir, con 26, 13 para una y 13 para la otra. Entonces, aquí vamos a hacer esto, vamos a poner del total, ¿cuántas estamos quitando del centro? 4. 4 de 30. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Fíjense, cuando yo le dé Enter, va a operar la prueba Goldfeld and Quant. ¿Y qué es lo que nos va a dar esta prueba Goldfeld and Quant? Bueno, nos va a dar algo muy interesante que ahorita, pues en realidad, vamos a ver como un gran ahorro de trabajo. Porque fíjense ustedes que acá en Goldfeld and Quant yo todavía no he acomodado las variables, sin embargo, este comando hace ya todo este procedimiento que ustedes ven aquí. Acomoda las observaciones, eh, divide en dos muestras, quitando las 4 observaciones de en medio del total de las 30. Obtiene una muestra y una muestra 1 y una muestra 2. Corre la regresión sobre la muestra 1, corre la regresión sobre la muestra 2, obtiene la suma de residuos cuadráticos de la primera y de la segunda, corre también esta división, por así decirlo, de la suma de residuos cuadráticos 2 entre la suma de residuos cuadráticos 1, cada uno dividido por sus grados de libertad, y me da este valorcito de aquí. Este es el que yo necesito para saber, repito, si la hipótesis nula, que es homocelasticidad, o la hipótesis alternativa, que es heterocelasticidad, se estaría cumpliendo. ¿Cuál de esas dos se está cumpliendo? Bueno, le vamos a dar Enter aquí y este es el resultado. Fíjense, el resultado es de Goldfeld and Quant valiendo 4. 4 que es básicamente este mismo valor, ¿no? 4.07.
Entonces aquí el p-value es de 0.01. Entonces aquí lo que me está diciendo es, pues básicamente esto, ¿no? Que ya después si sacamos el p-value, pues te dice es de 0.01. La máquina solo te da dos decimales, pero este 0.1 de aquí es este 0.1 de acá, ¿no? Este 4.07 pues es este 4. Te da números enteros la prueba, pero pues básicamente sirve para lo mismo. Fíjense, aquí incluso te dice, la hipótesis alternativa es que la varianza se incrementa de la muestra 1 a la muestra 2. Lo que estamos diciendo es que en caso de homocedasticidad, esta muestra debería de ser igual que esta otra. En caso de heterocedasticidad, esta va a diferir de esta. Eso es lo que se está diciendo aquí. La hipótesis alternativa es entonces que las varianzas incrementan de 1 respecto a 2, es decir, es diferente esta de esta. ¿Cómo lo sé? Repito, plantéense ustedes algo como esto. Aquí sería bueno ponerlo antes de correr la prueba. Decir que la hipótesis nula es homocedasticidad y que la hipótesis alternativa es HA, dos puntos, heterocedasticidad. Bien, con esto en mente, pues es muy fácil entonces leer ahora nuestra prueba. Cuando tú corres la prueba Goldfeld-Quandt, ves el p-value y entonces tú dices, el p-value es lo suficientemente pequeño como para rechazar. ¿Rechazar qué cosa? Rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad. Por lo tanto, no se rechaza la alternativa y se concluye que este modelo de regresión presenta heterocedasticidad, ¿no? Es lo mismo que nos decía por acá, que con un valor de f crítico de 11 grados de libertad en el numerador y denominador, a un nivel de significancia del 5%, nosotros podemos concluir que hay heterocedasticidad en la varianza del error. Así de fácil, ¿no? Con este p-value uno puede inmediatamente rechazar al 5% al menos que esto sea homocedástico y por lo tanto se dice es heterocedástica. Y así es como funciona la prueba de Goldfeld y Quandt. Para no hacer todo el procedimiento, repito, pues ustedes podrían simplemente aprenderse este comando que es gqtest y ese es el resultado, ¿no? Luego viene otra prueba, que esta es la que muchos de los paquetes estadísticos también traen ya cargadas, y es la prueba Bruce Pagan y Godfrey. Entonces esta prueba Bruce Pagan y Godfrey, a diferencia de esta que fue la prueba Goldfeld y Quandt, vamos a ver qué ventaja tiene sobre la prueba anterior. Aquí lo dice. El éxito de la prueba Goldfeld y Quandt depende no solo del valor de C, sino también de la identificación de la variable X correcta, que servirá de referencia para obtener las observaciones. Entonces, esta limitación de la prueba se evita si consideramos la prueba Bruce-Pagan-Godfrey, es decir, esta prueba entonces es superior a la prueba anterior porque no solamente se tiene que encontrar en la prueba anterior, en la de Goldfeld y Quandt, la X correcta. Aquí porque en el ejercicio que hicimos solo había dos variables, una dependiente y una independiente, pero imagínense el caso multivariado donde ya existan varias X. ¿Cuál de esas es la que se tendría que elegir? Ahí estaría el problema. Eso se resuelve, repito, con la prueba que vamos a desarrollar a continuación, en donde ya puedes, como ustedes ven aquí, incluir varias variables exógenas y en ese sentido pues es más potente que la prueba anterior. Para ilustrar esta prueba vamos a considerar el modelo de regresión lineal con k variables, y, repito, explicada por varias variables exógenas. Vamos a suponer que la varianza del error sigma cuadrado se describe de la siguiente forma, es decir, sigma cuadrada es algún tipo de función de las variables z no estocásticas. Alguna de las x o todas ellas pueden servir como esa z. Fíjense, lo que se va a hacer aquí es encontrar
una explicación para esa varianza en función de estas variables z. Vamos a ver ahorita quiénes son esas variables z, porque si los coeficientes que las acompañan, es decir, alfa 2 hasta alfa m, son todas iguales que 0, eso quiere decir que es una constante, ¿no? Es decir, si todas estas son 0, la única que sobrevive es la constante, por lo tanto se puede garantizar que sigma sería una constante. Entonces eso ya también les debe de llevar a pensar que si sigma cuadrado se comporta como una constante, pues entonces eso es evidencia de homocedasticidad. Aquí lo dice, ¿no? Por consiguiente, para probar sigma cuadrada y es homocedástica. Se puede probar la hipótesis de que todas estas son cero. Esta es la idea básica detrás de la prueba de Bruch-Pagan. El procedimiento es el siguiente. Para hacer la prueba Bruch-Pagan-Godfrey, para no dejar fuera a Godfrey, porque aquí solamente menciona Bruch-Pagan, faltó Godfrey, el procedimiento es el siguiente. Son 5 pasos. Vamos a hacer esos 5 pasos con un ejemplo y vamos a ver cómo funciona esta, que es junto con la última, la prueba de White, las dos pruebas más potentes para comprobar la presencia de heterocedasticidad. Entonces, por eso es que vale la pena hacer el ejercicio completo de la prueba Bruch-Pagan. Entonces, vamos a hacer una gran recapitulación para que no nos perdamos. Les decía que existen métodos formales e informales. El primero de ellos es un informal, es el método gráfico. Después vimos los métodos formales. Ya vamos viendo la primera prueba de Park. Ya vimos la prueba de Gleixer 2. Ya vimos también la prueba de Goldfeld y de Quant, es la que acabamos de hacer ahorita. Y entonces ahorita vamos a ver una cuarta prueba. ¿Quién sería esa cuarta prueba? Vamos a ponerle aquí 4. Y en esta cuarta prueba es la prueba de Bruch, Pagan y de Godfrey. Para esta prueba de Bruch, Pagan y de Godfrey voy a necesitar importar una base de datos que es la misma base de datos que nos propone el Gujarati para poder desarrollar este mismo procedimiento de 4 o 5 pasos y poder obtener la hipótesis, que está, la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Vamos a importar los datos, ya está, BPG, y entonces vamos a ir haciéndolo paso por paso para que quede muy claro. Fíjense, en el primer paso, lo que vamos a tener que hacer es estimar por mínimos cuadrados una regresión para obtener las perturbaciones. Esto es casi lo mismo que se ha hecho en todos los demás métodos, es decir, repito, como no se conoce la sigma, que es la sigma cuadrática, que es la varianza, pues entonces se acude a una representación de ella de manera muestral, como lo es el término de perturbación estocástica, es decir, U gorro. Después en el paso 2 vamos a obtener esta aproximación, fíjense, esta ya la conocen ustedes. ¿Cómo se obtiene la varianza muestral? La varianza muestral no es otra más que la suma de residuos cuadrática dividida entre el tamaño de la muestra. Con una pequeña variación, porque fíjense, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es sigma cuadrada entre n menos k, los grados de libertad, ¿no? Entonces, recuerde del capítulo 4 que este es el estimador de máxima verosimilitud, es decir, este es para máxima verosimilitud, este es para mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál vamos a utilizar? Aquí vamos a utilizar, pues, la de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a construir la variable PI. ¿Quién es la variable PI? Fíjense, este es un cociente que relaciona el término de perturbación con la varianza estimada, que es simplemente cada residuo elevado al cuadrado dividido entre sigma estimada. Entonces, estos son los residuos elevados al cuadrado. Y esta sigma cuadrada es la que ustedes obtienen siempre como la suma de residuos entre n menos k. Entonces, en el paso 4, lo que vamos a hacer es que con esto que acabamos de obtener, nosotros vamos a utilizarlo como la variable dependiente, es decir, como PI en función de alfa 1 más alfa 2 por z2 hasta alfa m por zm más un término de perturbación.
Pero vamos a ver quiénes son estas zetas, ¿no? Estas zetas son realmente las que me interesan. Estas zetas terminan siendo las variables exógenas. Es decir, las variables exógenas van a explicar a este cociente que es el término de perturbación estocástica cuadrático dividido entre la suma de residuos al cuadrado entre n menos k, que es eh, pues sigma cuadrática gorro, es decir, la varianza muestral, ¿no? Entonces, repito, término de perturbación estocástica cuadrática entre la varianza muestral. ¿Eso para qué me va a servir? Eso me va a servir para obtener la suma explicada de cuadrados. La suma explicada de cuadrados se define como la mitad, o es decir, teta es igual a un medio de la suma explicada de cuadrados. Ahora, si suponemos que los residuos están normalmente distribuidos, se demuestra que sí hay homocedasticidad. Y si el tamaño n de la muestra aumenta indefinidamente, entonces teta se va a comportar de manera asintótica, es decir, entre más grande sea el tamaño de la muestra, como una distribución chi cuadrada con m menos 1 grados de libertad. Otra vez, igual que en el ejercicio anterior con lambda, este es un estadístico que me va a permitir comprobar la hipótesis nula, repito, que es homocedasticidad contra la hipótesis alternativa que es heterocedasticidad. Bien, vamos haciéndolo paso por paso hasta llegar a este quinto y vamos a ver que ese valor teta debe de caer en una región de aceptación o de rechazo para poder comprobar la hipótesis de homocedasticidad o de lo contrario de heterocedasticidad, es decir, si no se rechaza esta. El lector puede preguntar por qué la prueba BPG elige un medio de la suma explicada de cuadrados como estadístico de prueba. El razonamiento es un poco complicado y se deja para consultar en las referencias que son estas, pero bueno, lo que puedo decirles a grandes rasgos es que aquí tenemos una demostración de por qué la suma explicada de cuadrados, al ser las variables que definen la construcción del modelo, eh, pues son las que deberían de utilizarse para poder hacer esta prueba. A manera de ejemplo, vamos a reconsiderar la información de la tabla 11, es la que acabo de importar. Y para ilustrar la prueba de heterocedasticidad de Goldfeld and Quandt, al efectuar la regresión de y sobre x, obtenemos los siguientes. Repito, este es Goldfeld and Quandt, no es cierto. Bueno, más bien aquí debe de haber un error porque no es Goldfeld and Quandt, sino es Bruce Pagan Godfrey. Pero bueno, vamos a dejarlo por acá, es decir, que no nos preocupe tanto, y vamos a efectuar los pasos de Bruce Pagan Godfrey. Los pasos de Bruce Pagan Godfrey o BPG, la prueba BPG, son 5 pasos. El primero de ellos es correr la regresión en función de la variable exógena. En este caso, pues bueno, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Es más, yo creo que lo voy a ir poniendo paso, el número de paso, para que ustedes vayan comprobando. Fíjense, vamos a poner el paso 1. En el paso 1 corro la regresión de y en función de x de la base de datos BPG y presento los resultados. Estos son los resultados, fíjense, aquí están, 9.29 y 0.63, que son estos de aquí y este de acá. Y después viene algo bien interesante, tengo que encontrar la suma de residuos al cuadrado. Ustedes ya saben cómo se puede obtener la suma de residuos al cuadrado a través de un comando que se llama ANOVA, y ahí obtengo la suma de residuos cuadráticos. Fíjense, es esta, 2361, que es este valor de aquí. Y luego, lo que tengo que hacer, hasta ahí ya va el primer paso. En el paso número 2, obtengo estos sigmas cuadráticos. Estos sigmas cuadráticos, pues ustedes también ya deben de identificar que de aquí vemos que la suma de residuos cuadráticos es este. Esto quiere decir que la varianza muestral es sigma cuadrática igual a la suma de residuos al cuadrado entre n,
N es igual al tamaño de la muestra, en este caso son 30 observaciones, por lo tanto, pues estoy haciendo esto, ¿no? La suma de residuos al cuadrado lo divido entre 30. Y ese valor de 30 me va a llevar a 78.7051, ¿no? Entonces, aquí lo único que hago es, pues, hacerlo en la máquina, es decir, pedir ese valor de sigma cuadrática, darle aquí. Paso número 2. En el paso número 2 voy a construir este sigma 2. Sigma 2 va a ser igual a, repito, 2361.153 entre 30. Y eso me va a llevar a 78.71. Aquí está, 78.7051 sería el valor más aproximado. Yo lo voy a dejar en 78.71 para construir el valor de P, ¿no? ¿Recuerdan ese P? Dijimos que era un cociente entre la suma de residuos cuadráticos entre este que acabamos de obtener como sigma cuadrado GOR. Bien, vamos a ver quién es ese P y cómo se construye, ¿no? Entonces vamos aquí en el paso 2. Paso 3, divida los residuales entre 78.71 para construir los valores de P. Bueno, pues eso lo voy a hacer entonces a continuación para construir los valores de P o de ρ. Vamos a llamarle ρ. Vamos entonces aquí el paso 3, se debe generar la variable de residuos al cuadrado y con ella el sigma cuadrado se obtendrá ρ. Entonces, voy a obtener los residuales del modelo 1, los voy a elevar al cuadrado y voy a construir ρ. ρ es la suma de residuos cuadráticos entre sigma 2. Recuerden que sigma 2 ya lo había obtenido, es 78.71, ¿no? Entonces por eso me dice aquí que divida todas las perturbaciones entre este 78.71 para construir ρ. Bueno, pues entonces aquí está ya construido ρ. Ro no lo encuentra porque no he corrido estas regresiones, o mejor dicho, estos comandos, pero ahora sí, ahí está Ro. Bien, ya que tenemos Ro, que es este P subíndice I, vamos al paso 4. Si se supone que las P y I están relacionadas linealmente con las variables exógenas, X, vean, por eso les decía que aquí esta variable Z, estocástica que nos sugerían por acá, haga la regresión de P así construida sobre Z. Estas Z son en realidad tomadas como las variables exógenas. En este caso, lo que voy a hacer aquí en el paso 4 es que con este error que obtuve, yo lo voy a poner a explicar por la variable X exógena. Esto es lo que ya hemos venido haciendo en todos los ejercicios. Cómo la variable exógena va a explicar a una suerte de transformación en las perturbaciones. Fíjense quién es ρ. ρ es la división, acá está, ¿no? Del término de perturbación. Si ustedes recuerdan las demás pruebas, era comprobar cómo la variable exógena explicaba la perturbación, pero aquí se refina la búsqueda porque esta perturbación ahora es castigada, por así decirlo, respecto a su varianza. Entonces es una variante de la perturbación. Que no se pierda esa idea. Las variables exógenas se corren para saber si tienen alguna relación con las perturbaciones cuadráticas. Eso es lo que estaríamos haciendo en el paso número 4, con ρ siendo explicada por la variable exógena. Y vamos a ver de ahí si esto es estadísticamente significativo o no. Eso se sabe con la suma explicada de cuadrados, que es 10.4280, dividido entre 2, pues me da 5.2140. Ese es un estadístico conocido como teta, que sigue una distribución chi cuadrada, y también va a probar lo mismo que Goldfeld y Quant. Es más, la voy a copiar aquí porque prueba lo mismo: homocelasticidad en la hipótesis nula, heterocelasticidad en la hipótesis alternativa. Entonces, vamos a ver aquí que vamos a correr esta regresión. Rho en función de X, ¿no? Primero que nada, para ir obteniendo estos resultados. Bien, solo para no
olvidarlo, vamos a ponerle aquí que la prueba Bruch-Pagan-Godfrey, conocida como la prueba BPG, vamos a ponerlo en mayúsculas. Se busca comprobar dos hipótesis. La primera, que es homocedasticidad, y la hipótesis alternativa, que es heterocedasticidad. Bien, les decía, ya aquí íbamos en el paso 3, voy a ponerles ahora el paso 4. En el paso 4 hay que calcular la regresión de Rho en función de las variables explicativas, les había dicho, ¿no? Es decir, esto, Rho en función de las variables explicativas. Bien, en este paso 4, lo que voy a hacer es tomar la regresión de Rho, fíjense, así de sencillo, poniéndole que los datos provienen de nuestra variable BPG, nuestra base de datos BPG, ¿no? BPG. Y vamos a correr la regresión. Y aquí está la regresión. Fíjense, estos resultados son básicamente estos que están acá, ¿no? .7426 y .0101 con los correspondientes estadísticos T. Aquí no los pone, pero nosotros acá ya los podemos ver. Fíjense que aquí sí sale estadísticamente significativa, lo cual ya nos va diciendo mucho. De aquí se va a obtener a través de pues una ANOVA, bueno, pero para ir haciéndolo por pasos, el paso número 5 es extraer la suma explicada de cuadrados, ¿no? O sea, yo con esto obtuve la regresión, ¿no? Esta regresión. Y claro, también debo de saber la suma explicada de cuadrados, pero voy a ponerlo como paso 5. En este último paso, extraemos la suma explicada de cuadrados y la dividimos entre 2, así de sencillo. Es decir, ¿cómo se obtiene la suma de residuos al cuadrado? Bueno, pues con una ANOVA sobre este modelo, ¿no? ANOVA del modelo 2. Si yo le aplico el ANOVA del modelo 2, pues aquí me dice, pues este es, recuerden quién es la suma explicada. Esta es la suma de residuos. La suma total es la suma de este 10.4 más 48.9. Entonces esa sería la suma total. ¿Quién sería por lo tanto la suma explicada? Pues la que resta, es decir, este 10.4. Ese 10.4, ustedes deben saber que es este que está aquí, ¿no? 10.4. Y ese 10.4 se divide entre 2 y nos da 5.2140. Entonces, dado que la suma explicada de cuadrados es 10.42 o aquí 10.4, esto quiere decir que el valor de teta es 5.2140, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner ya todo. Toda la explicación es esta. Dado que la suma explicada es 10.4, a lo mejor aquí para ponerlo igual que aquí es 10.4, esto quiere decir que el valor del teta es 5.2, 5.21, ¿no? Bueno, y entonces así nosotros podemos ya concluir con los supuestos de la prueba BPG teta. Sigue asintóticamente la distribución chi cuadrada con un grado de libertad. Ahora, de la tabla chi cuadrada, veremos que para un grado de libertad el valor chi crítico es en el 5% 3.8414 y el chi cuadrada crítico en 1% es 6.6349. Por tanto, el valor observado chi cuadrada de 5.21, que es este que obtuvimos, como excede a 3.84 pero no a 6.63, esto significa que en el nivel de significancia del 5% es significativo en el nivel de significancia del 5%, pero no al 1%. Por consiguiente, llegamos a la misma conclusión que habíamos obtenido en Goldfeld y Quant. O sea, lo que quiero decir es que si tú obtienes este valor, lo divides entre 2 y te da 5, ya nada más sería cuestión de ver en tablas cuál es el nivel de significancia para, claro, para un grado de libertad, en la tabla chi cuadrada el 5%, y esto me da 3.84. 3.84, si ustedes imaginan la distribución,
y aquí podríamos poner el nivel de significancia del 5%, verían el 3.8. ¿Dónde verían el 5? Lo verían más acá a la derecha. Entonces eso nos estaría llevando a la región de rechazo. Recuerden ustedes que los estadísticos corren de izquierda a derecha, mientras que las probabilidades corren de derecha a izquierda. Entonces, por eso sé que un valor como este 5.21 es más grande que 3.84 y por lo tanto va a estar más a la derecha. Una forma más fácil de poder leer todo esto y de poder hacer todo este procedimiento es pedirle a la máquina que entonces nos haga el procedimiento completo con alguna librería que sirva para esto. Entonces, en este momento es cuando nosotros le agradecemos a Horton y a Seiles. Son dos profesores que nos han ayudado muchísimo en cuanto a que han descargado a través de la librería, o mejor dicho, han creado en la librería Hothorn y Seiles, han descargado en la librería LM-Test esta prueba, ¿no? O sea, todo lo que ya hicimos aquí, todo lo que se hace en el Gujarati respecto a la prueba de Bruce Pagan Godfrey, que es todo este procedimiento de 5 pasos, bueno, pues ellos ya lo condensaron en una sola prueba que se encuentra dentro de la librería LM-Test. Esa prueba se llama la prueba de Bruce Pagan. Bruce Pagan Test. Vean, qué sencilla. Y claro, le voy a poner coma, data, igual BPG. Y fíjense, esta es la prueba normalizada. Es decir, BP test es igual a Y en función de X de los datos que provienen de la base de datos BPG. Bien, ¿qué es lo que haría esta prueba? Lo vamos a mostrar a continuación. Le voy a dar Enter y me va a dar este resultado. Fíjense, me está dando la prueba normalizada de Bruce Pagan con un valor de 5.3. Entonces aquí explicar que esto es porque se normalizan los datos, pero en la prueba original sería sobre los datos no normalizados. Entonces, para que obtengamos estos mismos resultados, bueno, aquí 5, casi es el mismo, 5.3 y este 5.21, ¿no? Pero vamos ahorita a hacer la prueba no normalizada. ¿Cuál sería la prueba no normalizada? Bueno, la prueba no normalizada es tan sencillo como decir, es la misma prueba, aquí data igual que BPG, coma, y aquí dice studentize, es decir, se tendría que normalizar, es decir, esta es la prueba sin normalizar, que es la misma que desarrollamos. Entonces aquí aclarar, hay dos tipos de pruebas en la Bruce Pagan, una que es normalizada y otra que no lo es. Para quitarle lo normalizado simplemente se le pone studentize igual a F, es falso, es decir, no está normalizada. Entonces, como no está normalizada, por cierto, esta que es la no normalizada es la que se está aplicando aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a darle Enter aquí y vean cómo hay un pequeño ajuste, pasa de 5.3 a 5.2. Ese 5.2 es exactamente este valor de teta. Este valor de teta, 5.2, es el que me va a servir para aceptar o rechazar la hipótesis. Que, repito, la gran ventaja es que nos da el p-value. El p-value es de 0.02. Entonces, ese punto 0.2 ya me puede ayudar a leer muy fácilmente la prueba. Recuerden, la hipótesis nula es homoscedasticidad, la hipótesis alternativa es heterocedasticidad. Cuando yo veo un p-value de 0.02 y en el examen o en donde se me indique, me dicen que el nivel de significancia con la que se haría este experimento es al 5%, pues entonces yo rápidamente veo que esto cae en la región de rechazo, es decir, es más pequeño que el 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y no se puede rechazar la alternativa, es decir, se concluye que hay heterocedasticidad.
igual que pasó en el caso de Goldfeld y de Quant, ¿no? Es lo que nos dice aquí el libro. Nos dice que por consiguiente llegamos a la misma conclusión obtenida mediante la prueba Goldfeld-Quant. Pero tenga en mente que en estricto sentido la prueba Bruch-Pagan-Godfrey es asintótica o de muestras grandes y en el ejemplo solamente se presentan 30 observaciones que pueden no ser una muestra grande. Entonces esto es importante también resaltarlo, que la prueba Bruch-Pagan-Godfrey se aplica para muestras grandes, ¿no? Es decir, obviamente más de 30 datos. Y bueno, pues así es como se construye la prueba de Goldfeld y de Quant. Y ya casi acabamos. Esta sería la prueba número 4, ¿sí? La prueba Goldfeld and Quant. Y ahora vamos con una última prueba. Es la prueba número 5. Aquí le voy a poner el número 5. Esta es la prueba conocida como la prueba de heteroscedasticidad de White. Entonces aquí vamos a ponerle White, prueba de White, y vamos a ver qué características tiene esta prueba de White. La prueba de White es algo curioso porque resulta que cuando uno investiga un poco sobre cuál es el comando que en R se utiliza para desarrollar la prueba de White, pues es tan sencillo como buscarlo en Google. Y entonces vamos a ponerle white test for heteroscedasticity in R. Y fíjense ustedes que es curioso porque la prueba de White o de White pues ha dejado de estar útil o de ser útil en algunos de los casos. Y la única prueba que existe es esta, pero esta es para modelos de vectores autorregresivos. Es decir, se tendría primero que hacer un modelo de vectores autorregresivos para que la prueba de White pudiera funcionar. Entonces, lo que estoy diciendo es que, al menos en estos días que estuve revisando si es que ya estaría disponible alguna prueba, pues me di cuenta que todavía no está disponible la prueba. Entonces aquí hay como unas soluciones que dan algunos usuarios en R para poder desarrollar esta prueba. Sin embargo, pues como tal no existe. Entonces me di a la tarea de desarrollarla para que ustedes la vayan viendo. Y pues bueno, aquí no existe, a diferencia de lo que les he dicho en las demás pruebas, un comando que sea gqtest, por ejemplo, o bpgtest, bptest, o aquí no hay un whitetest, por lo tanto pues habrá que desarrollarla completa, pero esto también es importante recalcarlo porque si nosotros comprendemos a detalle lo que estamos haciendo, pues no tendríamos por qué tener problema para desarrollarlo. A diferencia de la prueba Goldfeld y Quant, que requiere reordenar las observaciones respecto a la variable X que supuestamente ocasiona la heteroscedasticidad, o la prueba BPG sensible al supuesto de normalidad, recuerden, esto es lo último que vimos, ¿no? Se utiliza la prueba sin normalizar. La prueba general de heteroscedasticidad propuesta por White no se apoya en el supuesto de normalidad y es fácil de aplicarla. Entonces, por así decirlo, estas van superando a sus predecesoras, ¿no? Por ejemplo, BP test supera a Goldfeld y Quant, entonces White supera a BP y a Goldfeld y Quant, a GQ. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Lo hace, repito, porque White no se apoya en el supuesto de normalidad y además otra ventaja es que es fácil de aplicarla, dice. Como ilustración de la idea básica, considere el siguiente modelo de regresión con 3 variables. ¿Cuáles son esas 3 variables? X2, X3 explicando a Y. Y hay unos pasos aquí muy sencillos que es paso 1, dada la información, estime la regresión, obtenga los residuos. Este paso siempre se hace, si se dan cuenta en las pruebas anteriores, siempre se parte de un modelo del cual se van a extraer estos residuos.
después se va a efectuar la siguiente regresión o regresiones auxiliares. Vean cómo otra vez se obtiene la suma de residuos elevada al cuadrado y ahora se va a poner a ser explicada en función de las x, de las variables x. Pero aquí hay algo bien interesante porque, por ejemplo, a esta x2 y a esta x3 ahora se les va a elevar cada una de ellas, x2 al cuadrado y x3 al cuadrado, y luego se les va a poner a combinarse, es decir, x2 por x3. Esas son todas lo que se conoce como términos cruzados, ¿no? Entonces, es decir, con el cuadrado de los residuos de la regresión original se hace la regresión sobre las variables o regresoras x originales sobre sus valores al cuadrado y sobre el producto cruzado de las regresoras. También puede introducirse potencias más altas, es decir, podría ponerse x3, x2 a la 3, x3 a la 3. Y ya, y de ahí obtener el R cuadrado. ¿Por qué este es importante? Porque esta nos va a llevar a otra distribución. Así como vieron que obteníamos lambda, acá en el ejercicio anterior, aquí lambda, esta es una distribución que se comporta como una F. Después vimos otra distribución que es teta, que se distribuye como una Xi para la prueba Bruce-Pagan. Ahora vamos a ver que en la prueba de White, esto también se comporta como una Xi cuadrada, pero su construcción es a partir del coeficiente de correlación R cuadrado multiplicado por el tamaño de la muestra. Entonces esto nos va a decir si en la distribución estas perturbaciones pueden rechazar o no rechazar otra vez las mismas hipótesis. Aquí incluso las voy a repetir. Si se dan cuenta, esto ya se da siempre, es decir, la hipótesis nula es homocelasticidad, la hipótesis alternativa es heterocelasticidad, lo mismo va a pasar para la prueba de White. En el paso 4, si el valor Xi cuadrada obtenido en 11.523, que es esta distribución, excede al valor Xi cuadrada crítico en el nivel de significancia seleccionado, la conclusión es que hay heterocelasticidad. Si este no excede el valor de Xi cuadrada crítico, pues entonces no hay heterocelasticidad, lo cual quiere decir que en la regresión auxiliar todos los alfas son cero. Entonces, para que haya homocelasticidad, que es lo que querríamos, deberíamos esperar que este alfa 2 hasta este alfa 6 sean todos iguales que cero. Repito, en la misma lógica de hace rato, esto querría decir que nuestras perturbaciones se comportan como una constante. Para verlo de manera gráfica, pienso, es esto. Estaríamos garantizando que se comportan así, como una constante. Eso es lo que de manera gráfica se está diciendo. Y vamos entonces ahora a desarrollar la prueba de White. Esta prueba de White, pues bueno, yo aquí se las voy a poner con un ejemplo para que ustedes pues vayan viendo cómo es que podríamos aplicar esta prueba White con el ejemplo que ahora les he preparado. Voy a borrar todos los datos anteriores, voy a pedir la importación de la prueba de la base de datos de White. Aquí está, White Test. Y bueno, aquí en White Test ustedes van a encontrar estas variables, MPG, SP, HP y WT. Estas son variables que ya hemos utilizado anteriormente para el tema de variables dummy, millas por galón, caballos de fuerza, peso, ya no me acuerdo ahorita cuál es SP, pero bueno, esto no importa tanto. Ahorita vamos a ver cómo construimos el modelo, vamos a construir un modelo ya mucho más amplio. En este modelo mucho más amplio vamos a ver cómo se explica las millas por galón en función de estas tres variables. Fíjense ustedes, aquí está. Y este es el resultado. Es un resultado muy interesante porque fíjense que todas son estadísticamente significativas. Repito, a diferencia de la multicolinealidad, donde parece ser un poco más sencillo identificarla, el problema de heterocelasticidad no es tan sencillo. Entonces ya veíamos que una primera opción es hacer el gráfico o mejor irnos a pruebas formales como las que ya hemos visto, 5. La primera prueba es la de Park, la segunda es la de Glexer, la tercera, si no mal recuerdo, es la de Goldfeld y Quant, la cuarta es la de Bruce-Pagan
y esta quinta es la de White, ¿no? Entonces, así es como vamos a ver ahorita, si después de un modelo muy agradable como este, en donde tú ves que tiene una R cuadrada alta, pero también tiene todas las variables que estás proponiendo como estadísticamente significativas, pues entonces también tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Y esto tendrá heterocedasticidad o no? Bueno, pues la forma de poderlo comprobar es la siguiente. Corres la regresión, aquí estoy siguiendo lo que aquí nos dice el libro, ¿no? Corres la regresión en función de dos, en este caso tres variables, una, dos y tres variables exógenas. Luego, lo que voy a hacer es de ahí obtener, bueno, obviamente la regresión y los residuos. Después de que yo obtenga los residuos, bueno, los voy a almacenar. Ustedes saben que eso se puede hacer de la siguiente manera. De la regresión 1, pido los residuales, esta es una forma. La otra es pedir residuals, paréntesis, R1. Pero bueno, aquí ya tengo los residuales almacenados en U. Y entonces ahora voy a decir que White, o sea, en la base de datos de White, porque así la llamé, vas a incluir las perturbaciones cuadráticas. Vean, todavía no lo corro porque quiero que vean, pues aquí la base. Aquí están las variables, pero no existen las perturbaciones cuadráticas que ahora voy a introducir. Es decir, mando a llamar la base de datos, la abro con el signo de pesos y le digo que ahí vamos a definir una U2, que no es otra cosa más que esta U, que son los residuales, multiplicados por ellos mismos para construir la U cuadrática. Entonces ahora que yo vaya a White, aquí ya debe de aparecer mi U cuadrática. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que necesito para la prueba White, ustedes ya lo están viendo aquí, es justamente estos U cuadráticos, porque los voy a poner a ser explicados por todas las variables exógenas, es decir, por esta, esta y esta, el cuadrado de esta, el cuadrado de esta, el cuadrado de esta, y las combinaciones, esta por esta, y esta por esta, y esta por esta. Entonces vamos a ver esto cómo se hace. Acá yo voy a poner la prueba como regresión 2, si les parece. Aquí en la prueba de R2, primero voy a hacerlo sin términos cruzados. Ya ustedes verán que el software les permite esta opción, que es la más básica, que es solamente esta, la perturbación en función solo de las variables exógenas, y luego ya la ampliada, que serían cada una de ellas al cuadrado y sus posibles combinaciones. Entonces, ya habíamos visto que para poder aplicar cuadrados, nosotros tenemos que aplicar aquí primero el comando i. Ya esto lo he explicado en otro video de cuál es la razón de ponerlo de esta manera. Si se hace alguna división de la variable o si se eleva al cuadrado, pues se tiene que poner en estos términos. Y bueno, aquí están los resultados. Estos serían los resultados cuadráticos de la regresión 2. Y entonces aquí lo único que tendría que hacer ya es observar quién es la r cuadrada y quién es n. Bueno, la r cuadrada es esta, punto 245. El tamaño de la muestra, pues deben de ser 77 grados de libertad. Bueno, para no estar adivinando, aquí dice 81 observaciones. Entonces serían 81 observaciones. Y pues esto sería el resultado, ¿no? Es decir, vamos a ver quién es n por r cuadrada. ¿Qué es esto? N por r cuadrada. Bueno, pues entonces aquí lo puedo poner como n por r cuadrada es la longitud de las perturbaciones por 0.245. ¿Por qué 0.0245? Pues porque es el valor de r cuadrada, ¿no? Que está aquí. Y entonces eso me va a dar n por r 19.84. Ese es el valor, 19.84. Acá no lo puedo comprobar con ningún ejercicio porque pues no lo tengo, ¿verdad? Pero lo que se me ocurre es que pudiéramos hacer esto en Ibius. Es decir, podríamos a lo mejor abrir el Econometric Views. Crear un archivo de trabajo,
no, crear un archivo de trabajo no, sino más bien abrir un archivo con datos externos en el escritorio y vamos a buscar pues este white, ¿no? Que fue el que utilizamos ahorita. Y aquí está siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Y ahí están los resultados, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a hacer esto mismo que acababa de presentarles, pero con la regresión construida aquí con Ibius. Con Ibius es mucho más sencillo, por ejemplo, hacer estas pruebas, porque lo único que tendría que hacer es pedir el método que es mínimos cuadrados de MPG. Aquí incluso a propósito lo estoy poniendo en mayúsculas, pues ustedes saben que aquí no hay problema por ponerlo entre mayúsculas o minúsculas. MPG en función de SP, claro, de una constante de SP, de HP y de el peso, que es WT. Voy a dar Enter y aquí está. Esta es la prueba. La prueba me dice que estos son los valores, ¿no? Entonces, como lo voy a cerrar, voy a pedirles bueno, que aquí lo tengamos muy presente. Yo aquí lo voy a estar anotando estos valores. Fíjense, ustedes, por ejemplo, podríamos hacer esto. Podríamos decirle a la máquina, ya que tenemos la regresión, millas por galón, en función de las tres variables, lo que podemos hacer ahora es irnos aquí a la parte de residuales, diagnóstico de residuales. Aquí están las pruebas, en este caso las de heterocedasticidad. Y vamos a ver cuáles existen de las que ya hemos analizado. De las que ya hemos analizado fue una PARC, no está, pero la segunda, que es Glexer, sí está, es esta. Entonces aquí está Glexer, podrían utilizar Glexer. No está Goldfeld y Quant, que es la tercera. Perdón, sí, Goldfeld y Quant, que es la tercera, pero sí está la cuarta, que es Bruch-Pagan. Esa también la tenemos. Y también tenemos White. Entonces, de las 5 que hemos visto en el Econometric Views, se encuentra Glexer, se encuentra Bruch-Pagan y se encuentra White. Y también se ha agregado una que se llama Arch, ya después se va a ver para modelos de heterocedasticidad condicional, y Harvey, que también es algo similar, pero aquí está la de White. Esta de White me dice que la prueba de White se hace sobre las regresoras y los cuadrados de los residuos sobre los productos cruzados. Esto es lo de los términos cruzados. Si yo le quito los términos cruzados, lo va a hacer en su versión más básica, que es todas elevadas al cuadrado, lo que hacía hace ratito, ¿no? Entonces, aquí está la prueba de White con términos cruzados. Aquí está el n por r cuadrada, 19.8. Ustedes recordarán que eso fue lo que obtuvimos. Aquí simplemente para no olvidarme de estos datos, le voy a tomar una fotografía a esto y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Esto sería para sin términos cruzados. Ahora vean, si yo me voy otra vez a la prueba de residuales, heterocedasticidad, y le digo, haz la prueba de White, pero ahora sí incluyendo los términos cruzados, fíjense cómo esto va a cambiar. Ahora se van a agregar las combinaciones, fíjense, aquí está. Les decía HP, SP y WT y sus correspondientes cuadráticos, SP al cuadrado, HP al cuadrado y WT al cuadrado. Y las combinaciones son SP por HP, SP por WT y HP por WT. Y eso me dio, obviamente, otro resultado, acá un poco más elevado, que sería 37.65 con su correspondiente p-value, ¿no? Entonces, aquí rápidamente también para leerlo, hipótesis nula, aquí está, hipótesis nula, homocedasticidad, hipótesis alternativa, heterocedasticidad. Con este p-value yo tengo evidencia estadística suficiente para poder rechazar
que esto sea homocedástico. En consecuencia, lo que nosotros demostramos es que ese modelo que estaba bastante interesante, pues resulta que tiene heterocedasticidad, ¿no? Este modelo tiene heterocedasticidad. Bien, voy a cerrar ahora el Econometric Views y me voy a regresar acá a R para ir comprobando esto que ahorita construí como un ejemplo. Aquí están las dos capturas. Esta sería la prueba con términos cruzados, lo voy a llamar así, cruzados, y sin cross section. Esto nada más para definir. Estos son con términos cruzados, esto es sin términos cruzados. Bien, esta prueba, repito, es la que hicimos aquí manualmente sin términos cruzados. Elevar al cuadrado, elevar al cuadrado, elevar al cuadrado y la constante, y después de ahí obtener n por r cuadrado. Eso me dio 19.84. Esto debe de ser lo mismo que sin términos cruzados, ¿no? Aquí está, miren. A esto es a lo que me refiero. Este valor 19.8 es este mismo valor que está aquí, 19.8. Y esto me lleva a concluir que es lo suficientemente grande como para poder rechazar. Entonces rechazamos que sea homocedástico y en consecuencia pues comprobamos que es heterocedástico. Entonces este modelo tiene heterocedasticidad. Ahora, ¿cómo podría hacerlo en la segunda acepción de esta prueba, que es la de términos cruzados? Bueno, pues tendría que hacer todo esto, ¿no? Es decir, acá lo hace la máquina muy rápido en Ibius. Repito, desgraciadamente en R todavía no encuentro un comando que lo pueda hacer de manera directa. Ojalá y ustedes si tienen tiempo y oportunidad, pues lo pudieran revisar, porque también esto les podría ahorrar mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, si no es así, pues van a tener que hacer pues lo mismo que estoy haciendo aquí. Aquí ya nada más para terminar, este 19.84, ¿cómo podría obtener su p-value? Ah, bueno, pues como la distribución chi cuadrada de 19.84 con 77 grados de libertad, aquí están los 77 grados de libertad, eso me llevarían a este p-value que estoy buscando, que es este de 0. No, este es para términos cruzados, este es sin cruzar, sería este p-value. Entonces vamos a ver cómo es que nos da este resultado con este comando. Aquí está 0.00000, que es básicamente este 0.000. Ahora vamos con los términos cruzados. Los términos cruzados son estos. ¿Cómo tendría que hacer esa regresión? Esa regresión la tendría que hacer de la siguiente manera. Le voy a llamar White con términos cruzados. White con términos cruzados, ¿quién sería? Sería esta regresión. ¿No? La perturbación cuadrática en función de SP, HP, WT. Luego, SP al cuadrado, HP al cuadrado, WT al cuadrado. Y las combinaciones, SP por HP, SP por WT y luego HP por WT, ¿no? Ahí están todas las combinaciones. Y después, claro, ponerle que los datos provienen de White, ¿no? Así se llama nuestra base de datos, aquí está, White. Y por último, pues que me muestre los resultados, ¿no? Punto y coma, summary, rec, ¿cómo la llamamos? No, solo R3. Entonces, aquí le vamos a poner R3, le vamos a dar run, y ahí está mi regresión. Estos son los mismos resultados que debemos estar viendo por acá, ¿no? 14.917 menos 284, que es este, están acomodados de manera diferente, pero al fin, bueno, aquí yo los estoy acomodando normales, cuadráticos y combinaciones, acá está pues revuelto, pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, si tú multiplicas esto
por el tamaño de la muestra te debe de llevar a 37.65. Es decir, si yo le pongo la longitud de la perturbación, ¿no?, aquí, por 0.465, eso me debe dar n por r cuadrado, que es la distribución chi cuadrada, 37.66, que es lo mismo que nosotros vemos acá con el Econometric Views, 37.65, ¿no? 65.6, o sea, redondeado es 66. Bien, y pues bueno, así es como uno puede hacer las pruebas de White, con y sin términos cruzados. Aquí, ¿qué es lo que me interesa? Como el número es lo suficientemente grande, esto cae en la región de rechazo, rechazamos otra vez la hipótesis de homoscedasticidad. Entonces, para este caso, ya hemos comprobado que a pesar de que el modelo es bastante interesante porque todos los coeficientes son estadísticamente significativos y tiene una R cuadrada alta, tiene un problema detrás, y ese problema detrás es el problema de heterocedasticidad, comprobado con todos los métodos que tenemos a nuestra disposición, que ahora los voy a recapitular. Son dos tipos de métodos los que existen, formales e informales. El primero, que es el informal, dentro de los informales está el método gráfico, y después para los métodos formales tenemos 5 métodos que los voy a enunciar a continuación. El primero es este, que es el de la prueba de Park. El segundo es la prueba de Glexer. El tercero es la prueba de Goldfeld y de Quant. El cuarto es la prueba de Bruch-Pagan-Godfrey o BPG. Y el quinto es este último que vimos, que es la prueba de White, ¿no? Entonces, para los anteriores, es decir, para Goldfeld y Quant y para Bruch-Pagan, existen comandos. Para White, al menos hasta ahora no lo he encontrado, pero se puede desarrollar la prueba completamente. O la otra opción es hacerla con el Econometric Views, con términos cruzados y sin términos cruzados, y ahí estaría pues ya la forma de detectar heterocedasticidad. Pues bien, estos son todos los métodos que nos sugiere la bibliografía para poder detectar heterocedasticidad en algún modelo determinado, ¿no? Este sería la prueba de heterocedasticidad de White. El libro nos comenta que hay otras pruebas de heterocedasticidad. Ustedes ya vieron ahí en el Econometric Views que existe la prueba ARCH, que existe la prueba Harvey y algunas otras. Pero bueno, en general las pruebas más utilizadas pues son las pruebas Bruch-Pagan-Godfrey y la prueba de White. Entonces esas son las que generalmente estaremos utilizando, o las que en la práctica se utilizan. Y hasta aquí terminaría el video. Nos veremos en un siguiente video en donde les explicaré cómo se podría corregir ya esta problemática. Hay también igual dos vertientes: cuando se conoce sigma cuadrática y cuando no se conoce sigma cuadrática. Lo más común es que no se conozca, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en un siguiente video. Les agradezco su atención y bueno, repito, en este video pudimos ver las formas en las que se puede detectar el problema de heterocedasticidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.